Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente aquí a su programa del Jordán, Pedagogía y Familiología. Soy el máster Jorge Ruiz Magaña, el licenciado en Pedagogía, y el día de hoy estamos con un invitado que ya hemos tenido la oportunidad en otra ocasión de platicar con él acerca del psicoanálisis, y en esta ocasión nos va a compartir acerca de las áreas de la psicología. Es él, el psicólogo clínico Juan Daniel Ruiz, que aquí está presente en nuestro consultorio del Jordán. Hola Juan Daniel, ¿cómo estás? Hola Jorge, maestro. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto que nos pueda acompañar aquí, que estemos en este video, que en esta ocasión es pre-grabado, no estamos en vivo, pero que de igual manera lo podemos enriquecer y los invitamos a ustedes a que utilicen la caja de comentarios para que ahí puedan mandar sus saludos, sus dudas, todas las cuestiones que tengan, para que después tanto nuestro invitado como su servidor podamos aclararlas. Entonces, si gusta, compañero psicólogo, presentarse un poquito de usted, que sepamos, que recordemos quién es, para que de esta forma empecemos con nuestra charla. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Yo soy Juan Daniel, soy licenciado en psicología, maestrante en estudios psicoanalíticos y bueno, actualmente hago psicología clínica por cuenta independiente, supervisada por supuesto. Y pues me encuentro trabajando en el área de capacitación de personal y, como ya lo dije, clínica, que es mi favorita y mi especializante. Muy bien, el día de hoy queremos ir introduciendo lo que es la psicología y sus distintas áreas para que nosotros podamos enriquecernos con estos conceptos que muchas veces solemos como utilizar de forma genérica. Decimos, bueno, psicología, pero la psicología tiene distintas áreas. Ahorita tras bambalinas él nos estaba platicando que bueno, existen más de las que vamos a abordar el día de hoy, pero vamos a hablar de las más importantes, o al menos que en México se desarrollan un poco más. A lo mejor unas más que otras, ¿verdad? Pero que suelen Uh-huh. ser como las más importantes. Bien, ok. Si bien, bueno, vamos empezando por definir psicología. Psicología es la disciplina que estudia el comportamiento humano, o bien la ciencia que estudia el comportamiento humano. Al principio del estudio de la psicología, bueno, fueron filósofos que proponían curas o estudios o explicaciones acerca de nuestro comportamiento desde el nacimiento de la humanidad o desde el nacimiento individual de cada persona. Y con el paso del tiempo hemos ido formulando, hemos investigado y hemos ido enriqueciendo este, toda esta gama, esta explicación, todo este fenómeno. A fin de cuentas es un fenómeno. En la humanidad somos un fenómeno y la ciencia de la psicología explica de alguna manera. Y para eso pues explica en diferentes ámbitos. Anteriormente era filosófico solamente o psicofisiológico. Bueno, en primeros términos era fisiología, que ya más adelante pues nace la psicofisiología y actualmente la neuropsicología, pero eso es un poquito más adelante. Ujú. Me gustaría iniciar, aunque no es la más importante, pero es con la que yo tengo un poco más cercanía, que es la psicología educativa. Esta, ¿qué elementos tiene? Digo, por ende, por el mismo término sabemos que tiene que ver con escuela, con educación, pero ¿qué es lo que justamente se puede atender o que esta área aborda? Ok. Abordaste un punto muy importante. No tenemos como orden jerárquico en las áreas de la psicología. Ahorita que lo dices, estaba yo recordando acerca de la historia de la psicología sobre una pregunta. Es las psicologías o la psicología. Si bien actualmente, bueno, esto es un debate incluso entre estudiantes de la psicología, estudiantes de otras disciplinas o ciencias afines a psicología. Entonces, cuando hablamos de psicología, nos estamos refiriendo al estudio del comportamiento humano dentro del ámbito educativo. Entonces, ninguna rama, ninguna área, ninguna corriente eh, tiene un orden cronológico dentro jerárquico, no. Si hay un orden cronológico, sí, pero no hay uno que sea más que el otro. ¿Por qué?
porque pues a fin de cuentas la ciencia abarca todo y especializa cada área. En esta parte, el área educativa, bueno, tiene diferentes vertientes o diferentes subgrupos o subáreas. El primero es el área de la psicología educativa o psicología escolar. Estudia el comportamiento humano del estudiante y del profesor. Estudia tanto cognitivo, psicosocial, la integración del alumno al grupo, a las aulas, la relación alumno-profesor, profesor-alumno, y cómo este se va desenvolviendo en el ámbito escolar, desde el preescolar, el jardín de niños, hasta la universidad. Si bien la orientación vocacional va de la mano, es decir, ¿qué quiere estudiar? El psicólogo educativo abarca esta área. ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué quiero ser de grande? Se pregunta. Si no tiene esa inquietud el niño, el estudiante, de alguna manera el psicólogo educativo pues va a estimular sobre qué quiere, qué vocación quiere. Por otro lado, la docencia. La docencia que puede impartir el psicólogo educativo dentro de las áreas competentes de la psicología, si bien son orientación vocacional, eso a nivel preparatoria, o ciencias sociales, de los grupos, dinámica familiar, cívica, ética, tanto a nivel secundaria o preparatoria. Y ya en el ámbito universitario está, pues dentro de su misma especializante, formar maestros en dicha área. Entonces, esto es lo que a grandes rasgos se va a dedicar y va a estudiar la psicología educativa. Si bien el área que mayor prioridad tiene de evento laboral sería una escuela. Eso sí, una institución, pero también en planeación educativa. Planeación educativa, por ejemplo, en una Secretaría de Educación Pública, por ejemplo. Un colegio, ¿eh? Ajá, puede ser, o puede ser un encargado, coordinador de dicha, no sé, carrera, dicha área. Se va a encargar de diseñar un plan de estudios o qué áreas o qué capacidad diferente tiene un alumno en este proceso cognitivo de aprender. Si bien la educación pues no vendría siendo sistemática, vendría siendo pues adaptable según el psicólogo educativo a cada alumno. Si bien un alumno no podría escuchar, pues hay que impartir educación y adaptar ese plan de estudios a su demanda. A una sociedad, por ejemplo, ahora con los tiempos de pandemia, pues el psicólogo educativo tuvo que implementar el cambio del diseño presencial al diseño en línea o virtual. Entonces, de eso se trata. Y a grandes rasgos es eso, es la psicología educativa. Interviene en los procesos cognitivos, psicosociales, vocacionales y burocráticos, administrativos, planeación de una materia, de un programa, diseñándolo. Incluso a veces en el mismo profesorama, no siempre, el psicólogo educativo sí se le autoriza que pueda ser docente de primaria. Repito, no siempre, no todos los años lo quieren, pero sí porque es esa parte que tú estás diciendo de poder interactuar y comprender al ser humano y su entorno. Entonces tiene ciertas habilidades que le facilitan esa interacción y esa participación de todos, ¿no? De poder involucrar también no nomás a lo que sucede ahí, sino también el entorno como lo es la familia. Exacto, qué bien punto tocas. Estaba olvidando también la intervención entre como una subcorriente o un subgrupo o una vertiente que vamos a abarcar los psicólogos, que van a abarcar los psicólogos educativos, es la relación y la intervención familiar en el ámbito estudiantil, es decir, en la educación que se va a implementar en su hijo. Un padre de familia, una madre de familia, el adulto cuidador responsable, cómo se involucra, si es que lo hace, sino estimular ese acercamiento entre papá, profesor, alumno, y toda la educación, lo que implica el gobierno, la comunidad, que es
a fin de cuentas educar. Y de igual forma, charlas, lo que hoy se conoce quizá como escuela para padres, que nosotros los psicólogos clínicos llamaríamos psicoeducación. Muy bien, sí, porque fíjate, es lo que más lo veo como más cercano, la famosa escuela para padres que te estás diciendo. Sí. Yo sé que ese tema se puede ampliar más, pero vamos a pasar a las siguientes. A lo mejor después le damos una más detallada en otra conferencia posterior. Okay. La siguiente psicología, yo he escuchado lo que es la psicología social. Yo la entiendo, desmiénteme o corrígeme, que es aquella que busca justamente a las comunidades, a los grupos sociales, la interacción entre ellos. ¿Si es así o en qué consiste? Sí, va por ahí. La psicología social estudia y comprende el comportamiento humano dentro de una comunidad, dentro de una cultura, subcultura o dentro de una nación a fin de cuentas. La psicología social comprende también qué tipo de consumidores, tipo de poblaciones, a qué población va dirigido a cierto estudio de académico, estudio médico, científico, antropología social va de la mano, sociología. En fin, a grandes rasgos, la psicología social es el estudio del comportamiento humano dentro de un grupo y cómo impacta en su individualidad. La parte o la situación de los medios de comunicación en el comportamiento de nosotros, ¿sí podrá ser estudiado por la psicología social? En gran medida, sí. Creo que te refieres un poco al impacto que tiene Sí, el poder de los medios correcto. sobre el comportamiento, sí, porque a fin de cuentas estamos adheridos y eso es lo que estudia, qué impacto tiene todo ese conjunto a fin de cuentas en su individualidad y cómo éste se integra en el grupo. Ok. Y justamente yo veo que esta psicología social a veces, bueno, a lo mejor todas, están como muy ausentes, ¿no? Dentro de nuestro entorno. Porque tendría que la política cuidar o los políticos saber sobre psicología social. Y pues en la mayoría de los casos damos cuenta que no, ¿verdad? Que es más populismo que otra cosa. Tiene sentido. Bueno, ya eso sería para otro tema, otro debate. Sí. Otra que también he escuchado yo es la psicología organizacional, que tiene que ver con las empresas, ¿verdad? Así es, la psicología organizacional. Organizacional implica pues no solamente una empresa, sino una organización, lo que está estructurado o lo que pretende a estructurarse. Una religión, un instituto, una escuela, una empresa, que finalmente, legalmente hablando, es una organización, ¿verdad? Alguien que puede tener un negocio no sé, zapatos por su cuenta, de alguna manera tendría que inspirarse en el crecimiento y en otras personas, entonces ahí va creciendo y va formulando lo que es la visión, la misión de su organización. Si bien pues no es propiamente de una empresa, es de una organización. La psicología organizacional lo que hace es estudiar el comportamiento humano dentro de un entorno organizacional, dentro de una institución. Lo más común, bien lo dijiste, Jorge, es en una empresa. A grandes rasgos y como muy general y lo que todo el mundo vemos es un psicólogo organizacional o empresarial, lo que va a hacer es poner a prueba sus herramientas y hacer uso de ellas para seleccionar al nuevo personal de una organización, de dicha organización a la cual pertenece. ¿Qué perfil es adecuado? ¿Qué perfil no es? Es decir, por medio de una entrevista básica podría determinar que concuerda con los criterios, con la cultura organizacional que esto implica. Si estamos hablando de una religión, por así decirlo, bueno, quiere trabajar una persona que no tiene acercamiento al conocimiento teológico, entonces va a decir el psicólogo organizacional, bueno, quizá no sea un candidato bueno para esta área, pero sí, bueno, hay que recomendarlo en otra y eso es lo que ocupa, posicionarlo dentro de un área factible para un ganar-ganar, por así decir, ¿no? Individuo, organización. Hace pruebas psicométricas, hace entrevistas básicas de despido, de introducción, capacita personal de nuevo ingreso, interviene con los propietarios, coordinadores, ejecutivos de cada organización
para tener una congruencia entre el ejercicio y la organización insertada en la sociedad y el individuo cómo se inserta en esa organización. Entonces, ¿los recursos humanos entrarían ahí? Los recursos humanos vendrían siendo un poquito distintos. Los recursos humanos abarcan más la individualización, es decir, los recursos humanos es ver por las necesidades, quizás hasta cierto punto personales de cada persona, como un trabajo social, ¿sí? Que hace un socioeconómico. Sin embargo, lo que diferencia de la psicología organizacional es que esta no interviene a partir de creencias personales propias del psicólogo o del entrevistado, del candidato, del sujeto que se tiene. Ok, muy bien. Entonces, para que veas lo complejo que suele ser y también lo necesario que tendrá que ver en las instituciones, que en muchas ocasiones también nos damos cuenta, pues que está ausente, ¿verdad? Está ausente y de verdad que vendría siendo un fenómeno el hecho de que organizaciones potencia en nuestro país no den importancia que tiene un psicólogo organizacional, sino que pues lo que alude y la vieja historia no lo va diciendo, pues es que pues a lo mejor al propietario o al coordinador ejecutivo de una organización, pues los fin de cuentas vendrían siendo económicos y el psicólogo organizacional acomoda esto de alguna manera. Es decir, no se opone ni a favor ni en contra, no tiene una posición, no deberá tener una posición a favor o en contra. Muy bien, y bien, qué complejo es, ¿eh? Siempre eso de la neutralidad. Muy bien, vamos a seguir con otra que me llama mucho la atención, creo que se ha puesto en boga este último tiempo, que es la neuropsicología. ¿En qué consiste esta? Bien, la neuropsicología. Bueno, la neuropsicología pues es Broca, es el padre de la neuropsicología y espero no haber cometido un error un poquito en cuanto a la referencia. Ahorita recuerdo y lo confirmo. Pero lo que hace la neuropsicología es estudiar el comportamiento humano, estudia el sistema nervioso y su implicación con su comportamiento. Es decir, estudia actividad cerebral, estudia las enfermedades cerebrales, tumor cerebral y cómo esto implica en el comportamiento humano. Es decir, un traumatismo cráneoencefálico, que a fin de cuentas es un golpe en el encéfalo y cómo implica que la persona no se va a mover o no va a recordar. Por un ejemplo tan común podría ser como una persona se cae, no pasa nada, pues no le pasó nada en sus piernas, los huesos intactos, bla, 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 pero como con el paso del tiempo va recobrando de alguna manera un retroceso su parte cognitiva, es decir, no puede recordar o solamente ve un color o solamente puede mover cierta parte de su cuerpo, no tiene control de sí, hablando en psicomotriz, no tiene gusto, no tiene tacto, no puede leer, no recuerda cosas tan sencillas como tomar una pluma, por decir un ejemplo. Entonces esto implica el estudio del comportamiento del cerebro a nivel comportamental, que hace que una sustancia en el cerebro no esté agregada, pues la persona no tenga motivación. Fíjate que ahorita que me estás explicando me queda más claro porque yo en un principio no sabía cómo distinguirla tanto como de la psiquiatría, pero yo entiendo entonces que las psiquiatrías son literal enfermedades mentales, ¿no? Que se medican, que ya tienen que ver justamente con la mente y esta, vamos a decirlo así, es un poco más de lo motor, ¿no? El sistema nervioso, el mismo cuerpo, Uh-huh. sí va por ahí, ¿verdad? Sí, bueno, la psiquiatría estudia el comportamiento, bueno, estudia la psicofarmacología, es decir, interviene a través de medicamentos y de alguna manera segregar algunas sustancias que no, que hacen que no tengamos un comportamiento o que no tengamos ciertos pensamientos o ciertos trastornos de la personalidad o psicóticos, es decir, no hay estimulación
de dopamina, entonces el psiquiatra medica cierto fármaco y con el acompañamiento psicológico, terapia psicológica, entonces se obtiene un resultado favorable. A diferencia de la psicología, de la neuropsicología. En la neuropsicología se da un tratamiento a daños irreversibles. Okay. Es decir, se adapta al sujeto a un daño neurológico irreversible, es decir, adaptarlo a que viva con una posible ceguera propia que viene, pues parte del sistema nervioso, los nervios craneales. Una discapacidad, ¿no? Una También. discapacidad, pero que implica, surge a partir del ambiente. Okay. Es decir, no nace con ello, y también que nace con ello. Okay. ¿Sale? Muy bien. Sí, quedando más claro. Algo más orgánico, es como más orgánico, a diferencia de unas psicopatologías severas en la psiquiatría, que a lo mejor algunas tampoco son irreversibles, pero se da un tratamiento de alguna forma terapéutica verbal. Ok, muy bien. Ya para ir haciendo este cierre voy a mencionar la última que vamos a abordar aquí. Acuérdense, no son las únicas, pero pues son las que más comúnmente conocemos, y de hecho esta última por eso la dejo al final, no porque sea menos importante ni mucho menos, pero es con la que más nos solemos relacionar al psicólogo, que es la psicología clínica. En esta me interesa, bueno, ahorita que no la definas, y también porque eso lo comprendí después cuando ya estudié mi maestría y eso, que no es lo mismo el psicólogo al terapeuta. Pero bueno, primero me gustaría que nos definieras qué es psicología clínica, Daniel. Ay, antes que nada, quiero hacer un paréntesis pequeño, una corrección. Luria ¿quién es el padre de la neuropsicología? Ok. Solo quería concluir. Dato muy importante. Sí, muy importante, teóricos. Ok. Sí, la psicología es una base, como bien lo hace el licenciado en médico y cirujano partero, okay, para posteriormente especializarse. Es decir, el psicólogo solamente tiene herramientas científicas para abordar el comportamiento humano, abordar una crisis, para derivar, para acompañar, pero no para dar un proceso psicoterapéutico, ¿ok? De igual forma, no intervenir en la docencia, o esto no le da pie a intervenir en la psicología educativa como tal. O sea, sí interviene, pero no de lleno. ¿Por qué? Porque un psicólogo es general, sí, conoce todas estas áreas. Entonces, el psicólogo educativo pues se especializa en dicha materia, trabaja, investiga, dependiendo también su población, infantil, adolescente, adulta, vocacional, que ya hemos hablado. Y con la psicología clínica, que es también una parte que tenemos muy cercana a nuestra comunidad, que es como que, bueno, cualquiera que estudia psicología pareciera que va a terminar siendo psicólogo clínico. Sí, y realmente no. Bueno, la psicología clínica lo que hace es estudiar el comportamiento humano y acompañar. De ahí, como en otras áreas, también hay subgrupos, hay vertientes, hay enfoques modernos, contemporáneos, ortodoxos, que hacen acompañamientos al individuo. Hay terapia grupal, hay terapia individual, hay terapia de pareja, hay terapia tanatológica, que no propiamente lo puede hacer un psicólogo. Entonces, un psicólogo es distinto del psicoterapeuta, ¿sale? Okay. Que es muy importante, o sea, es algo que sí se debería dedicar horas y horas de charla y de debate, sí, para aclarar esta parte. Sí, y que mucha gente, la verdad, lo desconocemos porque no estamos como tan adentrados, ¿verdad? En esto. Y fíjate, ahorita que estás diciendo, porque me lo dijiste y lo quiero comentar porque eso puede ser para otra entrevista, las distintas corrientes o enfoques que maneja la psicología. Ahorita no alcanzamos pues, pero ya sabemos que está el psicoanálisis, gestalt, sistémico, etc. Entonces sí es importante que nos vayamos dando cuenta, porque también como individuos tan diversos que somos, puede ser que nos funcionen ciertos enfoques, puede ser que necesitemos cierto psicólogo especialista en esto, o inclusive ya un psicólogo no, un terapeuta, un psiquiatra, o ya dependiendo de la situación que estamos hablando, ¿no? Así es. Si bien la población en general, por así decirlo, quizá no tenga conocimiento de que existen
subgrupos, enfoques terapéuticos. Una persona que va al psicólogo va a decir, bueno, a mí mi psicólogo me dejó de tarea esto y esto, y ya uno que está familiarizado con esto, pues dice, bueno, a lo mejor era un psicólogo con esta corriente, cognitivo-conductual, psicoanalítica, etcétera. Pero una persona que a lo mejor no tuvo oportunidad de estudiar, o que a lo mejor sí, pero en una ingeniería que no tiene nada que ver con psicología, pero vive un duelo, una ruptura amorosa, cualquier complejidad que puede vivir un ser humano, se acerca a un profesional de la salud mental, no sabe que existen enfoques. Entonces, ahora sí que lo primordial es con que tengan ahora sí un grado de maestro o de especialidad en dicha área, que tenga capacidad de no envolver sus rasgos personales y que la persona se sienta de alguna manera cómoda con eso, ¿sí? Y bien, sí, es psicología clínica, es diagnóstico, terapia, tanto trastornos de personalidad, trastornos de comportamientos disruptivos en niños, igual ahí se va desprendiendo otras ramas o subramas, o que es la subespecialidad, y pues infantil, adolescente, gerontología, y que hay un montón, ¿no? Entonces, pues sí, para grandes rasgos es eso, es estudiar el grado de maestro, y aún así, pues el grado, el título no te lo otorga la institución, hablando como moralmente hasta cierto punto, te lo otorga la sociedad, que te aporta su opinión y pues tu crecimiento profesional. Muy bien, ya me gustaría para ir cerrando, Juan Daniel, que nos pueda dar una conclusión al público en general, quizás una pequeña recomendación a alguien que le interese estudiar psicología, para con esto poder hacer cierre a esta entrevista que está muy padre y que obvio tenemos que hacer una tercera parte de esto. Muy bien, sí. Ay, mira, hablaste de algo muy importante también. Otra de las psicologías es la psicología experimental, que es la que surge. Así breve, no quiero expandirme. Surge a partir pues de experimentos en animales, seres humanos en su tiempo, en su época, como lo hizo en algunos países, ya en Rusia, Estados Unidos, Alemania, aquí en México no, pero bueno, de alguna manera sí, pero destacadamente en Rusia. Entonces, se ha ido... Se complementa esta parte con la investigación, que es estudia la atención, memoria, percepción, lenguaje, que a diferencia pues de otras ramas también. Y bueno, algo que los que quieran estudiar esta ciencia, esta disciplina, pues si bien es pues la objetividad 100%, tener un criterio analítico, tener como esta capacidad de integrarse a situaciones que a lo mejor no están en uno, como a cosas que uno no conoce, este miedo a redescubrir cosas nuevas que implican pues una nueva comunidad que no conocemos, que pues a fin de cuentas el comportamiento humano implica descubrirse primero uno mismo para descubrir al otro. Muy bien, pues creo que con esto podemos hacer un cierre digno en el cual pues tengamos la oportunidad siempre de conocerse uno mismo, de cuidar mucho la salud mental. Por fortuna siento que ya ha mejorado, ya no es tan tabú, lo sigue siendo algo que estamos en pañales, o sea, ya ha habido un crecimiento, yo lo siento, pero que considero que al fin de cuentas nos puede ir favoreciendo, ¿verdad? A que esto nos ayude, porque al fin de cuentas, ya lo sabemos, eso ya queda más claro, el que va a un psicólogo no es porque está loco, es porque quiere y conoce su salud mental y cuida de ella. Así es, que acude con un psicólogo, pues es cuidar su salud mental. Sí, y entre otras, pues el psicólogo lo que hace es promover la salud mental, a fin de cuentas, y pues nadie estamos exentos, tenemos un complejo que necesitamos acompañamiento de otro ser humano. Así es. Pues muchas gracias, Juan Daniel, por esta entrevista. Me da mucho gusto que vengas aquí al Jordán, tú sabes que es tu casa, y cuando gustes, aquí estamos para hacer otra entrevista más para enriquecer este tema. Muchas gracias a ti, a tu público, por hacerme este espacio, brindarme tanta comunicación, comodidad, estuvo muy agradable.
Muy bien, igual para todos ustedes que nos están viendo, Jordan Lovers, pues acuérdense que seguimos teniendo conferencias. Aquí recuerden poner en la caja de comentarios saludos, preguntas, dudas, inquietudes para poderlas resolver entre nosotros. Y el jueves los invitamos a una entrevista muy interesante que vamos a tener hasta Argentina para que podamos a conocer sobre este país. No sé si tú lo conozcas, pero también te invitamos a que nos veas, Daniel. Muy bien, estaré al pendiente. Cuídense mucho, nos vemos en otra emisión más del Jordán Pedagogía y Familiología. Hasta la próxima. Gracias.